El avión se preparaba para despegar. Relajada, me recosté en el asiento sintiendo el alivio de haber llegado a tiempo. Había sido una mañana agitada: empacar, cerrar la casa, despedirme de Rosaura, mi vecina. Ahora solo quedaba disfrutar del vuelo y llegar a ver a mi hermano Vicente, que se estaba recuperando de una cirugía en la cadera y me necesitaba. Sonriendo, la azafata se acercó y me ofreció una revista. «Para que se entretenga durante el vuelo, señora», dijo con amabilidad. Asentí agradecida y tomé la revista entre mis manos. Al abrirla, algo cayó entre las páginas. Era un pequeño papel doblado. Lo tomé con curiosidad y al desplegarlo, mis ojos se clavaron en un mensaje escrito con letra apresurada y circulado en rojo: «Disimula y dile a tu hijo que te está sintiendo mal, ahora mismo». Quedé paralizada. Leí el mensaje 1, 2, 3 veces. Esto solo podía ser una broma. Alcé la vista buscando a la azafata, pero ella ya estaba en el pasillo atendiendo a otros pasajeros, sin mirarme. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué alguien me daría un mensaje así? Miré hacia mi derecha. Ahí estaba Hugo, mi hijo mayor, acomodándose en el asiento del pasillo. Había insistido en acompañarme en este viaje, diciendo que tenía unos negocios que resolver en la misma ciudad donde vivía Vicente. Al principio me había parecido extraño, porque Hugo nunca viajaba sin avisar con semanas de anticipación. Trabajaba en bienes raíces y siempre estaba ocupado, demasiado ocupado para visitarme más de una vez al mes. Pero cuando le comenté por teléfono que iría a cuidar a mi hermano, de inmediato se ofreció a comprar los boletos para ambos. «Así no viajas sola, mamá. A tu edad no es seguro», me había dicho. En ese momento me pareció un gesto dulce, una muestra de preocupación. Ahora, con ese papel en mis manos temblorosas, empecé a dudar. Guardé el mensaje discretamente en el bolsillo de mi chaqueta. Hugo seguía concentrado en su teléfono, escribiendo mensajes con el ceño fruncido. No me había prestado atención en todo el rato que llevábamos sentados. Respiré hondo tratando de calmarme. «Clotilde, no seas paranoica», me dije a mí misma. «Es solo un error, tal vez la azafata confundió los asientos». Pero algo en mi interior me decía que no. Algo no encajaba. Siempre había sido una mujer de rutinas. A mis 69 años, la vida se había vuelto predecible, y eso me daba paz. Cada mañana me levantaba a las 6, preparaba mi café, regaba las plantas del balcón y revisaba las cuentas del mes. Mi esposo había fallecido hacía 5 años, y desde entonces aprendí a vivir sola, a disfrutar del silencio de mi apartamento y a no depender de nadie. Mis ahorros eran modestos pero suficientes. $23,000 que había juntado con sacrificio durante años, vendiendo pasteles los fines de semana y cuidando cada centavo de mi pensión. Esa plata era mi seguridad, mi tranquilidad. La tenía guardada en el banco y en algunos certificados que mi difunto esposo me había enseñado a manejar. Nadie sabía exactamente cuánto tenía, y así me gustaba. La independencia económica era lo único que me quedaba después de tantos años de entrega. Hugo sabía que yo tenía ahorros. Por supuesto. Era mi hijo. Pero nunca le había dado detalles, nunca le había dicho cifras exactas. Él ganaba bien, o eso decía siempre. Tenía su oficina, su auto nuevo, sus trajes elegantes. Nunca me había pedido dinero. Nunca había mostrado interés en mis finanzas. Hasta hace 2 meses. Fue en una de sus visitas. Llegó a mi apartamento con una carpeta llena de papeles y una sonrisa que no me gustó. «Mamá, tenemos que hablar de tu futuro», dijo sentándose en el sofá. Me explicó que a mi edad debía pensar en proteger mis bienes, en hacer un testamento claro, en darle poderes a alguien de confianza por si algo me pasaba. «No es que crea que te vaya a pasar nada», aclaró rápidamente, «pero es mejor estar preparados. Yo puedo ayudarte con todo eso. Conozco abogados, puedo manejar tus cuentas, asegurarme de que todo esté en orden». Me pareció extraño, pero también razonable. Al fin y al cabo, era mi hijo. Sin embargo, algo en su tono, en la forma en que insistía, me hizo retroceder. «Déjame pensarlo», le dije. Su expresión cambió por un segundo, una sombra cruzó su rostro, pero enseguida volvió a sonreír. «Claro, mamá. Piénsalo. Solo quiero lo mejor para ti». Se fue ese día dejando la carpeta sobre mi mesa. La guardé en un cajón y no volví a sacarla.
Ahora, sentada en ese avión con un mensaje críptico en mi bolsillo, empecé a recordar otros detalles que había ignorado. Las veces que Hugo preguntaba cuánto pagaba de renta, cuánto me llegaba de pensión, si tenía deudas. Las veces que sugería que vendiera el apartamento y me mudara a uno más pequeño, para que no te canses tanto con la limpieza. Las veces que mencionaba casualmente que él podía administrar mejor mi dinero, hacerlo crecer con inversiones. La azafata pasó nuevamente por el pasillo. Esta vez me miró directo a los ojos, apenas un segundo, pero fue suficiente. En su mirada había preocupación, urgencia. No era mi imaginación. Algo estaba mal. Algo estaba terriblemente mal, y esa mujer lo sabía. Miré a Hugo de reojo. Estaba guardando su teléfono en el bolsillo del asiento delantero. Luego sacó de su maletín una carpeta. La misma carpeta que había dejado en mi casa hacía 2 meses. La abrió con cuidado y empezó a revisar los documentos. Pude ver sellos, firmas, espacios en blanco. Me incliné levemente, fingiendo buscar algo en mi bolso, y alcancé a leer en uno de los papeles, poder notarial amplio y suficiente. Mi corazón dio un vuelco. El avión comenzó a moverse hacia la pista de despegue. Los motores rugieron y las azafatas empezaron a dar las instrucciones de seguridad. Hugo cerró la carpeta rápidamente y me miró por primera vez desde que habíamos subido al avión. ¿Estás bien, mamá? Te veo pálida, dijo. Su voz sonaba preocupada, pero sus ojos estaban fríos, calculadores. Estoy bien, respondí con voz firme, aunque por dentro sentía que todo se desmoronaba. Solo un poco cansada del ajetreo de la mañana. Él asintió y volvió a mirar hacia adelante. Yo apreté el mensaje en mi bolsillo. Esa azafata sabía algo. Me había advertido. ¿Pero qué era exactamente lo que estaba pasando? ¿Qué planeaba Hugo? Y lo más importante, ¿cómo me había dado cuenta esa mujer? El avión despegó con suavidad. Sentí la presión en mis oídos mientras ganábamos altura. Normalmente disfrutaba de ese momento, de ver la ciudad haciéndose pequeña por la ventanilla, pero ahora no podía concentrarme en nada más que en el papel que guardaba en mi bolsillo y en la carpeta que descansaba sobre las piernas de Hugo. Cerré los ojos fingiendo relajación, pero mi mente trabajaba a toda velocidad. El mensaje de la azafata no podía ser casualidad. Ella había visto algo, escuchado algo que la había alarmado lo suficiente como para arriesgarse a pasarme esa nota. Pensé en la mañana. Hugo había llegado muy temprano a mi apartamento, casi 2 horas antes de lo necesario. Mejor salir con tiempo, mamá. El tráfico hacia el aeropuerto puede ser impredecible, había dicho. Me ayudó a bajar la maleta, insistió en llevar también mi bolso de mano. Yo se lo agradecí pensando que era un gesto de caballerosidad. Ahora me preguntaba si había aprovechado ese momento para meter algo en mi equipaje sin que yo me diera cuenta. Durante el trayecto en taxi, Hugo estuvo inusualmente callado, pegado a su teléfono. Yo intenté conversar sobre Vicente, sobre su recuperación, pero él solo respondía con monosílabos. Ajá, claro, qué bueno. Cuando llegamos al aeropuerto, él se encargó de todo, el check-in, el pase de abordar, hasta eligió nuestros asientos. Te puse en ventanilla, mamá. Sé que te gusta ver las nubes, dijo sonriendo. En ese momento me pareció atento. Ahora entendía que tal vez solo quería tenerme controlada, en un lugar donde no pudiera moverme fácilmente. En la sala de espera, mientras yo hojeaba una revista, Hugo se alejó para hacer una llamada. Lo vi hablar con alguien, gesticulando nervioso. Cuando regresó, tenía el rostro tenso. ¿Todo bien?, le pregunté. Sí, solo cosas del trabajo, respondió seco. Luego se sentó a mi lado y sacó su laptop. Estuvo trabajando hasta que anunciaron el abordaje, pero cada tanto levantaba la vista y me miraba, como evaluándome, como midiendo algo que yo no comprendía. Ahora, a 30.000 pies de altura, encerrada en ese tubo de metal sin posibilidad de escape, empezaba a entender que tal vez había caído en una trampa. Mi propio hijo, la persona en quien más confiaba en el mundo después de la muerte de mi esposo, podía estar planeando algo contra mí. La idea era tan dolorosa que me costaba aceptarla. Pero el mensaje de la azafata estaba ahí, real, imposible de ignorar. ¿Quieres algo de tomar, mamá?, preguntó Hugo de repente sacándome de mis pensamientos. Su tono era casual, casi dulce. Un jugo de naranja estaría bien, respondí tratando de mantener la voz firme.
Él llamó a la azafata con un gesto. Era la misma mujer que me había dado la revista, la del mensaje. Ella se acercó con una sonrisa profesional. ¿En qué puedo ayudarles?, preguntó mirándome fijamente a los ojos. Había algo en su mirada, una intensidad que iba más allá de la cortesía habitual. Un jugo de naranja para mi madre y un café para mí, por favor, dijo Hugo. La azafata asintió y antes de irse, me tocó levemente el hombro. Fue un gesto breve, casi imperceptible, pero lo sentí como una señal. Ella estaba de mi lado. Fuera lo que fuera que estuviera pasando, esa mujer lo sabía y quería ayudarme. Cuando la azafata regresó con las bebidas, Hugo estaba revisando algo en su teléfono. Ella me entregó el jugo y al hacerlo, deslizó otro papel pequeño junto al vaso. Lo tomé rápidamente y lo escondí en mi manga. Mi corazón latía tan fuerte que temí que Hugo lo escuchara. Él ni siquiera levantó la vista, absorto en su pantalla. Esperé unos minutos. Luego, con el pretexto de buscar algo en mi bolso, desdoblé el papel discretamente. El mensaje era aún más directo que el primero. Escuché su conversación en el check-in. Va a hacerle firmar documentos. No firme nada. Avíseme si necesita ayuda. Mis manos comenzaron a temblar. No era paranoia. No era mi imaginación. Hugo realmente estaba planeando algo, y esa azafata lo había descubierto. ¿Pero qué conversación había escuchado? ¿Qué había dicho mi hijo que la alarmó tanto? Traté de recordar el momento del check-in. Yo estaba en la fila, Hugo adelante haciendo el proceso. Él había hablado con la empleada del mostrador, luego había hecho una llamada. La azafata debía haber estado cerca, tal vez preparándose para su vuelo, y había escuchado algo. Algo lo suficientemente grave como para que decidiera arriesgarse a intervenir. Miré a Hugo nuevamente. Había guardado su teléfono y ahora observaba por la ventanilla con expresión pensativa. Por primera vez en años, realmente lo miré. Mi hijo mayor. El niño que había cargado en mis brazos, al que había desvelado cuando tenía fiebre, al que había aplaudido en cada logro. ¿Cuándo se había convertido en este extraño? ¿Cuándo había dejado de verme como su madre para verme como un obstáculo, como algo que manejar? Los últimos meses pasaron por mi mente como una película. Las visitas cada vez más frecuentes. Las preguntas sobre mis finanzas. Las sugerencias sobre vender el apartamento. La insistencia en que le diera poderes legales por si acaso. Todo había sido calculado, cada paso planeado para llevarme exactamente a este momento. Atrapada en un avión con él, sin testigos cercanos, sin forma de pedir ayuda fácilmente. Mamá, dijo Hugo de pronto haciéndome dar un respingo. Me giré hacia él tratando de mantener la compostura. Sí, hijo, respondí con la voz más tranquila que pude. Él me miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tengo que hablarte de algo importante. Por eso aproveché este viaje. Necesitamos resolver unos asuntos legales tuyos. Mi estómago se contrajo. Aquí venía. Este era el momento para el que había planeado todo. ¿Qué asuntos?, pregunté fingiendo inocencia. Hugo sacó la carpeta que había guardado en el bolsillo del asiento delantero. La abrió con cuidado, como quien destapa un tesoro. Mira, mamá. He estado trabajando con un abogado. Preparamos estos documentos para proteger tu patrimonio. Ya sabes, por tu edad, por si algo te pasa. Comenzó a sacar papeles, a extenderlos sobre la mesita plegable. Yo los miraba sin tocarlos, sintiendo como el pánico crecía en mi pecho. Este es un poder notarial, explicó señalando uno de los documentos. Me autoriza a manejar tus cuentas bancarias, tus propiedades, todo. Es solo una precaución, mamá. Así si te enfermas o tienes algún problema, yo puedo ayudarte sin complicaciones legales. Hablaba con tanta naturalidad, como si estuviera explicándome una receta de cocina. Y este otro, continuó sacando más papeles, es una autorización para vender el apartamento. No es que vayamos a venderlo ahora, pero es mejor tener todo listo. Encontré un comprador interesado que está dispuesto a pagar muy bien. $35,000. Con esa plata podrías mudarte a un lugar más pequeño y te sobraría dinero para vivir tranquila. $35,000. Mi apartamento valía al menos 50,000, tal vez más. Lo había comprado hacía 20 años con mi esposo, en un buen barrio,
en un edificio sólido. Hugo estaba tratando de robármelo vendiéndolo por debajo de su valor. Y estaba ahí, en un avión, presentándome esto como si fuera un favor, como si estuviera cuidándome. No sé, Hugo, dije tratando de ganar tiempo. Es muy repentino. No he pensado en vender. Ese apartamento tiene muchos recuerdos. Él apretó la mandíbula, una señal de irritación que conocía bien. Mamá, tienes que ser práctica. A tu edad, vivir sola en un lugar tan grande no tiene sentido. Además, yo puedo administrar mejor ese dinero. Hacerlo crecer. Asegurarte una vejez más cómoda. La forma en que lo decía, con esa mezcla de condescendencia y firmeza, me hizo sentir pequeña, inútil. Pero entonces recordé el mensaje en mi bolsillo. No firme nada. Esa azafata creía en mí, confiaba en que yo era lo suficientemente fuerte para resistir. Y tenía razón. Yo había sobrevivido a la muerte de mi esposo, había sacado adelante mi casa con mis propias manos, había cuidado mis ahorros céntimo a céntimo. No iba a dejar que nadie, ni siquiera mi propio hijo, me quitara lo que era mío. Déjame leerlos con calma, hijo, dije finalmente tomando los papeles con manos que ya no temblaban tanto. Hugo pareció satisfecho con mi respuesta. Por supuesto, mamá. Tómate tu tiempo. Pero sería bueno que los firmaras durante el vuelo. Traje un notario portátil, bueno, una aplicación que certifica firmas digitales. Es completamente legal. Asentí sin comprometerme y comencé a leer los documentos, aunque las letras bailaban frente a mis ojos. El primero era efectivamente un poder notarial. Leí cada línea con cuidado. Las palabras eran técnicas, rebuscadas, pero el significado era claro. Si firmaba eso, Hugo tendría control total sobre mis cuentas bancarias, mis inversiones, mis propiedades. Podría vender, comprar, transferir, todo sin necesidad de consultarme. Yo quedaría completamente a su merced. El documento incluso mencionaba que el poder era irrevocable por un periodo de 5 años. 5 años. Una eternidad para alguien de mi edad. El segundo documento era aún peor. Una autorización de venta del apartamento donde figuraba un comprador que yo no conocía, una empresa con un nombre genérico, Inmobiliaria Progreso S.A. El precio estipulado era de $35,000, cuando yo sabía que el valor real superaba los $50,000. Pero lo más alarmante era una cláusula pequeña, escrita en letra diminuta al final del documento. El producto de la venta será depositado en una cuenta mancomunada a nombre de Clotilde Martínez y Hugo Martínez, requiriendo ambas firmas para cualquier retiro. Mancomunada. Eso significaba que mi dinero quedaría atrapado, que no podría tocarlo sin la autorización de Hugo. ¿Y esta empresa compradora? Pregunté tratando de sonar casual. ¿La conoces? Hugo ni siquiera pestañeó. Son socios míos. Gente confiable. De hecho, uno de los dueños es mi socio en la inmobiliaria. Por eso conseguí tan buen precio. Es un trato entre familia, por así decirlo. Mentira. Todo era mentira. No había ningún buen precio. Hugo era parte de esa empresa fantasma, estaba segura. Iba a comprarme mi propio apartamento a precio de remate usando mi firma, mi autorización, y luego revenderlo quedándose con la diferencia. Miré por la ventanilla. Estábamos sobre las nubes, en medio de la nada. No había escape. Si me negaba rotundamente ahora, ¿qué haría Hugo? ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar? Un escalofrío recorrió mi espalda. Tenía que ser inteligente. Tenía que ganar tiempo y pensar en una estrategia. Son muchas cosas para procesar, dije devolviéndole los papeles. Necesito ir al baño. Luego los leo con más calma. Hugo frunció el ceño. Por un momento vi frustración en su rostro, pero rápidamente la disimuló. Claro, mamá. Ve tranquila. Aquí te espero con los documentos. Me levanté con dificultad, agarrándome del respaldo de los asientos. Mis piernas se sentían débiles, pero logré caminar por el pasillo hacia la parte trasera del avión. La azafata estaba allí, preparando bebidas en el carrito del servicio. Cuando me vio, inmediatamente se acercó. ¿Se encuentra bien, señora?, preguntó en voz alta para que otros pasajeros la escucharan. Pero sus ojos me decían otra cosa. Me preguntaban si había leído su mensaje, si entendía el peligro. Necesito usar el baño,
dije con voz firme. Ella asintió y me acompañó hasta la puerta. Antes de que entrara, se inclinó hacia mí y susurró tan bajo que casi no le escuché. Si necesita ayuda, toque la puerta 3 veces desde adentro. Estaré cerca. Entré al baño y cerré la puerta con pestillo. El espacio era diminuto, claustrofóbico. Me miré al espejo. Una mujer mayor me devolvió la mirada, con arrugas profundas alrededor de los ojos, el cabello gris recogido en un moño simple, la piel pálida del susto. Pero en esos ojos también vi algo más: determinación. No iba a ser víctima. No iba a permitir que mi propio hijo me despojara de todo lo que había construido. Saqué los 2 mensajes de la azafata de mi bolsillo y los leí nuevamente. Ella sabía. Había escuchado algo que la alertó. ¿Pero qué podía hacer yo ahora? Estábamos en pleno vuelo. No podía bajarme del avión. No podía llamar a la policía. Y si me negaba a firmar directamente, Hugo podría intentar algo más drástico. Conocía casos de hijos que habían declarado a sus padres incapaces mentalmente para tomar control de sus bienes. ¿Era eso lo que Hugo planeaba si yo me resistía? Respiré hondo varias veces tratando de calmarme. Tenía que pensar. Tenía que ser más astuta que él. Entonces recordé algo que mi esposo solía decir: cuando no puedas ganar de frente, gana con paciencia. Tal vez la solución no era negarme directamente. Tal vez tenía que hacerle creer a Hugo que iba a cooperar, ganar su confianza, y luego buscar la forma de protegerme cuando estuviéramos en tierra. Pero había un problema. Si le seguía el juego demasiado bien, si fingía estar de acuerdo, podía terminar firmando esos documentos sin querer. O peor, Hugo podría tener alguna forma de falsificar mi firma si yo no cooperaba. Tenía la carpeta, tenía los documentos, probablemente tenía todo planeado al detalle. Un hombre capaz de engañar a su propia madre de esta manera era capaz de cualquier cosa. Toqué la puerta 3 veces, tal como la azafata me había indicado. Unos segundos después, escuché su voz del otro lado. «Señora Clotilde, ¿está bien?» Abrí la puerta apenas una rendija. Ella estaba sola en esa sección del pasillo. «Necesito su ayuda», susurré. «No sé qué hacer. Mi hijo quiere que firme documentos para quedarse con mi apartamento y mi dinero. Si me niego, no sé de qué es capaz». La azafata me miró con compasión y firmeza. «Escuché su conversación en el aeropuerto», dijo en voz baja. Su hijo estaba hablando por teléfono con alguien. Decía cosas como: «Ya casi lo tengo todo listo. En 2 horas firmar los papeles en el aire donde nadie puede interferir. El abogado estará esperando cuando aterricemos para notarizar todo inmediatamente». Por eso supe que algo no estaba bien. Una madre viajando con su hijo no debería ser víctima de un fraude en pleno vuelo. Sentí que las lágrimas comenzaban a brotar. Ella tenía razón. Esto era un fraude. Mi propio hijo estaba defraudándome, aprovechándose de mi edad, de mi confianza. «¿Qué puedo hacer?», pregunté con voz quebrada. La azafata pensó un momento. «Tengo una idea, pero necesito que confíe en mí. ¿Puede actuar? ¿Puede fingir que se siente mal?». Asentí sin entender completamente hacia dónde iba. Cuando regrese a su asiento, espere unos 10 minutos. Luego empiece a quejarse de mareos, de dolor en el pecho. Hágalo creíble. Yo me encargaré del resto. «¿Por qué me está ayudando?», pregunté. Ella sonrió tristemente. «Porque yo también tuve una madre. Y cuando ella envejeció, mi hermano intentó hacer algo parecido. Yo no estaba allí para protegerla a tiempo. Perdió su casa, sus ahorros, todo. Murió en un asilo estatal mientras mi hermano vivía en la casa que había sido de ella. Juré que si alguna vez veía algo similar, no me quedaría callada. Usted no está sola, señora Clotilde. Yo la voy a ayudar». Sus palabras me dieron fuerzas. Asentí con determinación. «Está bien. Haré lo que me dice». Ella apretó mi mano brevemente y luego se alejó. Yo me quedé un momento más en el baño, componiendo mi expresión, preparándome para la actuación de mi vida. Cuando salí, caminé despacio hacia mi asiento. Hugo me miró con impaciencia apenas contenida. «¿Te sentiste mal?», preguntó sin mucha preocupación real en su voz. «Un poco mareada», respondí. «Será la altura». Me senté y cerré los ojos, fingiendo cansancio.
Hugo volvió a sacar los documentos. Mamá, mientras descansas, ¿puedo explicarte mejor las cláusulas? Así cuando te sientas mejor ya sabes exactamente qué estás firmando. Abrí los ojos y lo miré. Había algo casi maníaco en su entusiasmo. Necesitaba que yo firmara. Probablemente había hecho promesas, había invertido dinero en este plan, tenía socios esperando. Yo era el último obstáculo entre él y lo que consideraba su dinero. Está bien, dije con voz débil. Explícame. Hugo sonrió ampliamente. Durante los siguientes minutos, me habló de cláusulas, de protecciones legales, de beneficios fiscales. Todo sonaba razonable cuando lo explicaba así, con esa voz profesional que usaba con sus clientes. Si yo hubiera sido otra persona, una madre más ingenua o más desesperada por complacer a su hijo, tal vez habría firmado sin pensarlo 2 veces. Pero yo había leído los documentos. Yo sabía la verdad detrás de sus palabras bonitas. Miré el reloj. Habían pasado 10 minutos desde mi conversación con la azafata. Era hora de comenzar la actuación. Llevé mi mano al pecho y fruncí el ceño. No fue difícil fingir malestar, porque en el fondo realmente me sentía mal. La traición de Hugo me había provocado un dolor genuino que ahora solo tenía que exagerar un poco. Hugo, dije con voz entrecortada, me siento extraña. Él dejó de hablar inmediatamente y me miró con preocupación. Por un segundo vi a mi hijo, al niño que se asustaba cuando yo me enfermaba. Pero luego vi el cálculo en sus ojos, la evaluación fría de si esto arruinaría sus planes. ¿Qué te pasa, mamá?, preguntó con tono controlado. Es el pecho, murmuré llevándome ambas manos al corazón. Me duele. Y me cuesta respirar. No estaba totalmente mintiendo. La angustia que sentía por dentro se manifestaba en síntomas físicos reales. Hugo se tensó visiblemente. Miró alrededor buscando ayuda, pero manteniendo los documentos firmemente sujetos con una mano, como si temiera que alguien se los fuera a quitar. La azafata apareció como por arte de magia. ¿Sucede algo?, preguntó con tono profesional pero alarmado. Hugo se apresuró a explicar. Mi madre dice que le duele el pecho y le cuesta respirar. La azafata inmediatamente se arrodilló frente a mí. Señora, ¿me puede describir el dolor? ¿Es punzante, opresivo? Yo gemí bajito. Opresivo, como si tuviera algo pesado encima. Y me mareo. Ella sacó una linterna pequeña y me revisó las pupilas, luego tomó mi pulso con dedos expertos. Su pulso está acelerado, dijo mirando a Hugo con seriedad. Voy a informar al capitán. Podríamos necesitar hacer un aterrizaje de emergencia si es algo cardíaco. Las palabras cayeron como una bomba. Hugo palideció. ¿Aterrizaje de emergencia? ¿Es tan grave? La azafata asintió. Con pasajeros de la tercera edad, no podemos arriesgarnos con síntomas cardíacos. Es protocolo. Además, necesitamos despejar esta área para poder atenderla mejor. Otros pasajeros empezaron a mirarnos. Una señora mayor en el asiento de enfrente se dio vuelta preocupada. ¿Está bien? ¿Necesita algo? La azafata levantó una mano pidiendo calma. Todo está bajo control. Por favor, mantengan la calma. Luego se dirigió a Hugo. Señor, necesito que guarde esos papeles y me ayude a reclinar el asiento de su madre. Tenemos que ponerla cómoda. Hugo dudó. Pude ver el conflicto en su cara. Los documentos en sus manos versus mi aparente emergencia médica. Finalmente, con visible renuencia, guardó la carpeta en su maletín. Claro, lo que necesite, dijo con voz tensa. Entre él y la azafata reclinaron mi asiento. Ella me puso una almohada detrás de la cabeza y me cubrió con una manta. Respire despacio, señora Clotilde. Profundo. Así, muy bien. Yo seguí su instrucción, respirando trabajosamente. La azafata se inclinó cerca de mi oído bajo el pretexto de acomodar la almohada y susurró, lo está haciendo perfecto. Siga así. Luego se incorporó y miró a Hugo. Voy a informar al capitán de la situación. Mientras tanto, por favor no la altere. Nada de conversaciones que puedan estresarla. El estrés emocional puede empeorar un episodio cardíaco. Hugo asintió mecánicamente, pero lo vi apretar los puños.
Sus planes se estaban desmoronando y él lo sabía. La azafata se alejó por el pasillo. Hugo se quedó mirándome con una mezcla de preocupación genuina y frustración apenas contenida. «Mamá, ¿de verdad te sientes tan mal?», preguntó con voz más baja. Mantuve los ojos semicerrados. «Sí, hijo. Mucho». Él suspiró profundamente. «Es el estrés del viaje. Por eso es que no deberías estar viajando sola. Por eso necesitas que alguien te cuide, que maneje tus cosas». Incluso en este momento, incluso cuando yo supuestamente estaba sufriendo un problema cardíaco, Hugo seguía tratando de manipularme, de hacerme sentir que necesitaba su control. La rabia burbujeó dentro de mí, pero la contuve. Ahora no era momento de confrontaciones. Tenía que mantener la actuación hasta que estuviéramos en tierra, hasta que hubiera testigos, autoridades, alguien más que pudiera protegerme. Minutos después, la azafata regresó acompañada de otra tripulante. «Señora Clotilde, soy Rosaura, enfermera certificada», dijo la segunda mujer, una señora de unos 40 años con expresión seria. Me di cuenta de que había mencionado que mi vecina se llamaba Rosaura. Era una coincidencia extraña, pero la tomé como buena señal. Esta Rosaura me tomó la presión con un tensiómetro portátil. 150/95, anunció. «Está elevada, pero no críticamente. ¿Tiene historial de hipertensión, señora?». Negué con la cabeza. En realidad, mi presión siempre había sido normal, pero el estrés de esta situación probablemente la había elevado de verdad. «¿Toma alguna medicación?», continuó preguntando. «Solo vitaminas», respondí con voz débil. Ella asintió y se dirigió a Hugo. «Señor, su madre tiene seguro médico de viajes». Hugo parpadeó confundido. «Sí, yo contraté uno cuando compré los boletos». La enfermera asintió satisfecha. «Bien. El capitán ha decidido continuar el vuelo dado que sus signos vitales no indican emergencia inmediata, pero hemos alertado al aeropuerto de destino. Habrá paramédicos esperando cuando aterricemos». La expresión de Hugo cambió. Paramédicos significaban hospital, significaban demoras, significaban testigos oficiales. Todo lo contrario de lo que él necesitaba. «¿Es realmente necesario?», preguntó tratando de sonar razonable. «Con todo respeto, mi madre tiende a ponerse nerviosa cuando viaja. Podría ser solo ansiedad. Tal vez si descansa un rato se siente mejor y no necesitamos todo ese alboroto». La enfermera Rosaura lo miró con dureza. «Señor, cuando un pasajero mayor de 60 años presenta dolor torácico y dificultad respiratoria, es protocolo obligatorio alertar a servicios médicos en tierra. No es negociable. Su madre recibirá atención médica apropiada al aterrizar». Hugo apretó la mandíbula, pero no dijo nada más. Sabía que si insistía en contra de la atención médica para mí, se vería sospechoso. Las dos mujeres me acomodaron mejor y se alejaron dejándome descansar. El resto del vuelo transcurrió en un silencio tenso. Hugo no volvió a sacar los documentos. De vez en cuando me miraba, evaluándome, tratando de determinar si realmente estaba enferma o si algo más estaba pasando. Yo mantuve los ojos cerrados la mayor parte del tiempo, fingiendo dormir o estar muy débil. En realidad, mi mente trabajaba a toda velocidad. ¿Qué pasaría cuando aterrizáramos? Los paramédicos me revisarían y descubrirían que no tenía nada grave. ¿Entonces qué? Hugo insistiría en llevarme a donde mi hermano Vicente como estaba planeado, y en el camino intentaría nuevamente que firmara los documentos. O peor, podría inventar que yo había tenido un episodio de confusión mental debido al incidente del vuelo, y usar eso como evidencia de que necesitaba un tutor legal. Abrí los ojos ligeramente y miré a mi hijo. Estaba concentrado en su teléfono, probablemente cancelando citas o alertando a sus socios de que habría demoras. En su rostro no había amor, no había la preocupación genuina de un hijo por su madre enferma. Solo había cálculo y frustración. ¿Cuándo se había vuelto así? ¿O siempre había sido así y yo simplemente no había querido verlo? Recordé su infancia. Hugo siempre había sido ambicioso, incluso de niño. Mientras otros niños jugaban, él hacía negocios en el colegio, vendía dulces, intercambiaba cromos siempre saliendo ganador. Yo lo veía como inteligencia, como un don para los negocios que le heredó su padre. Nunca lo vi como lo que realmente era, una falta de empatía, una habilidad para ver a las personas,
incluso a su propia familia, como medios para un fin. Su padre había sido diferente. Mi esposo, aunque también era hombre de negocios, nunca perdió su humanidad. Él fue quien insistió en enseñarme a manejar las finanzas, en ponerme como cotitular de todo, en asegurarse de que yo supiera exactamente qué teníamos y dónde estaba. Clotilde, me decía, nunca dependas completamente de nadie, ni siquiera de mí. Una mujer debe saber defender lo suyo. Qué sabio había sido. Como si hubiera previsto que algún día necesitaría esas lecciones. El avión comenzó su descenso. Sentí el cambio de presión en mis oídos. Hugo se tensó visiblemente. La azafata Andrea pasó por nuestro lado y me tocó el hombro suavemente. «¿Cómo se siente, señora?», preguntó. «Un poco mejor», respondí con voz ronca. «Pero todavía mareada». Ella asintió. «Los paramédicos la revisarán en cuanto aterricemos. No se preocupe por nada». Hugo intervino. «Yo me encargaré de todo, mamá. No te preocupes. Te llevaré al hospital si es necesario y luego a casa de tu hermano Vicente a descansar». Había algo en su tono, una insistencia en mantener el control de la situación. La azafata pareció notarlo también porque dijo: «En realidad, señor, el protocolo indica que los paramédicos deben evaluar primero a la paciente y determinar si necesita hospitalización. Usted podrá acompañarla, por supuesto, pero ellos tienen la última palabra sobre el tratamiento». El avión tocó tierra con un leve rebote. A través de la ventanilla pude ver las luces del aeropuerto parpadeando en la tarde gris. Había estado tan absorta en mis pensamientos que no me había dado cuenta de cuánto tiempo había pasado. El vuelo había durado casi 3 horas y durante todo ese tiempo había estado fingiendo debilidad mientras mi mente trabajaba frenéticamente buscando una salida a esta pesadilla. Cuando el avión se detuvo completamente frente a la manga de abordaje, la azafata Andrea anunció por el altavoz: «Señores pasajeros, permanezcan en sus asientos por favor. Tenemos una situación médica a bordo y necesitamos que el personal de emergencia aborde primero». Escuché murmullos de preocupación entre los pasajeros. Hugo se removió incómodo en su asiento. No le gustaba ser el centro de atención, no le gustaba que la gente lo mirara. Las puertas se abrieron y 2 paramédicos subieron rápidamente con un maletín médico y una camilla plegable. Eran un hombre joven de unos 30 años y una mujer de mediana edad con expresión eficiente. «¿Señora Clotilde Martínez?», preguntó la mujer acercándose. Asentí débilmente. «Soy yo». Ella se arrodilló junto a mi asiento mientras su compañero comenzaba a sacar equipo médico. «Soy la paramédico Silvia Ramos. Vamos a revisarla. ¿Puede decirme qué sintió durante el vuelo?». Le describí los síntomas tal como los había actuado: dolor en el pecho, dificultad para respirar, mareos. Ella me tomó la presión nuevamente, me puso un oxímetro en el dedo, escuchó mi corazón con un estetoscopio. Hugo estaba de pie junto a nosotros, observando cada movimiento. «¿Es grave?», preguntó con tono que intentaba sonar preocupado, pero que a mí me sonó impaciente. La paramédico no le hizo caso y siguió concentrada en mí. «Su presión está un poco elevada, 145/90, anunció Silvia después de revisar el tensiómetro. «El ritmo cardíaco está acelerado, pero regular. Saturación de oxígeno normal. ¿Tiene antecedentes de problemas cardíacos, señora?». Negué con la cabeza. «Nunca he tenido problemas del corazón. Siempre he sido sana». Ella asintió y miró a su compañero. «Creo que podría ser un episodio de ansiedad o estrés, pero para estar seguros deberíamos llevarla al hospital para un electrocardiograma completo». Hugo dio un paso adelante. «¿Es realmente necesario?». Como dije, mi madre se pone nerviosa cuando viaja. Probablemente fue solo eso, nervios. Podemos descansar un rato aquí en el aeropuerto y si se siente mejor, seguimos con nuestros planes». La paramédico Silvia lo miró con expresión profesional pero firme. «Señor, cuando se trata de síntomas cardíacos en pacientes de edad avanzada, no tomamos riesgos. La señora necesita ser evaluada apropiadamente. Es por su seguridad». Entonces la azafata Andrea intervino. Se acercó a los paramédicos y habló en voz baja, pero yo alcancé a escuchar algunas palabras: situación inusual, documentos, hijo presionando. Los paramédicos intercambiaron una mirada significativa. Silvia asintió levemente y luego se dirigió a Hugo con tono más serio. «Señor,
Entiendo que está preocupado por su madre, pero nosotros tenemos protocolos que seguir. La señora será trasladada al Hospital Central para evaluación. Usted puede acompañarla si lo desea. Hugo apretó su maletín contra el pecho. Dentro estaban los documentos, todo su plan cuidadosamente preparado. Si yo iba al hospital, si había médicos y enfermeras alrededor, sería imposible que me hiciera firmar nada. Pude ver el pánico creciendo en sus ojos. Está bien, dijo finalmente con voz tensa. La acompaño al hospital. Solo déjenme recoger nuestro equipaje primero. No se preocupe por eso, intervino Andrea nuevamente. Yo me encargaré de que su equipaje sea recogido y guardado en la oficina de la aerolínea. Pueden recogerlo cuando la señora esté mejor. Lo importante ahora es su salud. Hugo intentó protestar, pero la paramédico Silvia ya estaba ayudándome a levantarme. ¿Puede caminar o prefiere que la llevemos en camilla?, me preguntó. Puedo caminar, respondí, aunque dejé que me sostuviera firmemente del brazo como si realmente estuviera débil. Comenzamos a avanzar por el pasillo del avión. Los pasajeros nos miraban con compasión. Una señora mayor me tocó la mano cuando pasé junto a ella. Que Dios la cuide, dijo con ternura. Le sonreí débilmente agradecida. Hugo venía detrás de nosotros, cargando su maletín como si fuera lo más preciado del mundo. Al salir del avión, Andrea me apretó sutilmente el brazo y susurró: hice lo que pude. Ahora depende de usted. Sea fuerte. Le devolví el apretón. Esta mujer, esta extraña que no me debía nada, había arriesgado su trabajo para protegerme. Me había regalado tiempo, me había dado una oportunidad de escapar de la trampa de Hugo. Nunca olvidaría su bondad. Afuera del avión había una silla de ruedas esperando. Los paramédicos insistieron en que me sentara. Es más seguro, explicó Silvia, y más rápido para llegar a la ambulancia. Me senté sintiéndome vulnerable en esa posición, pero también extrañamente protegida. Había personal médico alrededor, había testigos, había protocolos oficiales. Hugo no podía hacer nada imprudente aquí. Nos movimos rápidamente a través del aeropuerto. La gente se apartaba al ver la silla de ruedas y los uniformes de los paramédicos. Hugo caminaba a mi lado, callado, con el rostro tenso. Podía sentir la frustración emanando de él como ondas de calor. Todo su plan se había desmoronado. Los documentos seguían sin firmar, yo estaba rodeada de personas que me protegían, y cada minuto que pasaba era un minuto más lejos de sus objetivos. Llegamos a la salida donde esperaba la ambulancia. Los paramédicos me ayudaron a subir a la parte trasera. Hugo intentó subir también, pero Silvia lo detuvo. Lo siento, señor, solo hay espacio para la paciente y un paramédico en la parte trasera. Usted puede seguirnos en taxi o esperar en el hospital. Hugo palideció. Pero es mi madre. Debería estar con ella. Silvia fue inflexible. Son las reglas. Nos vemos en el hospital. Antes de que pudiera protestar más, cerraron las puertas de la ambulancia. A través de la ventanilla pequeña vi la expresión de Hugo, una mezcla de rabia e impotencia. Por primera vez en este viaje, él no tenía control. Por primera vez, yo estaba fuera de su alcance. La ambulancia arrancó con las sirenas encendidas, aunque no era realmente una emergencia. El sonido era ensordecedor, pero también liberador. Silvia se sentó a mi lado y comenzó a tomar notas en una tableta. Señora Clotilde, dijo sin levantar la vista, la azafata me comentó que había algo más en esta situación aparte de sus síntomas. ¿Quiere hablar de ello? Me sorprendió su directeza. ¿Qué le dijo exactamente?, pregunté con cautela. Ella dejó la tableta y me miró a los ojos. Me dijo que su hijo estaba tratando de hacerla firmar documentos legales en el avión, aprovechándose de que estaban aislados. Me dijo que usted necesitaba ayuda, pero no sabía cómo pedirla. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No pude contenerlas más. Todo el miedo, la traición, la angustia de las últimas horas salieron en un llanto silencioso. Silvia me tomó la mano. No está sola. Hay protocolos para estas situaciones. Abuso financiero de adultos mayores es un delito serio. Cuando lleguemos al hospital, hay trabajadores sociales que pueden ayudarla. Pueden poner protecciones legales, pueden contactar autoridades si es necesario. Es mi hijo,
dije entre sollozos. Mi propio hijo quiere robarme todo. Mi casa, mis ahorros, todo lo que trabajé durante años. Tiene documentos preparados, un poder notarial, una autorización de venta. Si yo hubiera firmado en ese avión, habría perdido todo. Silvia asintió con expresión seria. Lamentablemente veo casos así más seguido de lo que la gente imagina. Hijos, nietos, sobrinos que se aprovechan de sus familiares mayores. Pero usted fue inteligente. Se dio cuenta a tiempo y pidió ayuda. No fui yo, admití. Fue la azafata. Ella escuchó algo y me advirtió. Me pasó mensajes secretos diciéndome que no firmara nada. Sin ella, yo habría caído en la trampa de Hugo. Silvia sonrió levemente. Entonces tuvo un ángel guardián hoy. Pero también tuvo el coraje de escucharla y actuar. Muchas personas en su situación niegan la realidad porque es demasiado doloroso aceptar que un ser querido las está traicionando. Tenía razón. Parte de mí todavía no quería creer que Hugo fuera capaz de esto. Era mi hijo, el bebé que había cargado, el niño al que había enseñado a caminar y a leer. Pero los hechos eran innegables. Él había planeado meticulosamente despojarme de todo. Había preparado documentos fraudulentos, había orquestado el viaje, había calculado cada detalle. No era un impulso, no era un error. Era traición premeditada. La ambulancia se detuvo frente a las puertas de emergencia del Hospital Central. Las puertas traseras se abrieron y me bajaron en una camilla con ruedas. El movimiento fue rápido, eficiente. Me llevaron directo a un cubículo en la sala de emergencias. Una enfermera me tomó los signos vitales nuevamente mientras un doctor joven revisaba la información que los paramédicos le pasaban. El doctor se acercó a mi camilla con una sonrisa profesional. Señora Martínez, soy el doctor Alfredo Ruiz. Vamos a hacerle algunos estudios para descartar cualquier problema cardíaco. ¿Cómo se siente ahora? Lo miré evaluando si podía confiar en él. Era un hombre de unos 40 años, con lentes y expresión amable. Me siento mejor, admití. Creo que fue más el estrés que otra cosa. Él asintió comprensivo. El estrés puede manifestarse con síntomas muy reales. Aún así, a su edad es mejor ser precavidos. Vamos a hacerle un electrocardiograma y algunos análisis de sangre. Mientras me preparaban para los estudios, escuché voces elevadas afuera del cubículo. Reconocí la voz de Hugo discutiendo con alguien. Soy su hijo, tengo derecho a estar con ella. La voz de una mujer respondió con firmeza. Señor, la paciente está siendo evaluada. Puede esperar en la sala de espera. Cuando termine la evaluación, podrá verla si ella lo autoriza. Hugo protestó, pero eventualmente sus pasos se alejaron por el pasillo. La enfermera que me estaba colocando los electrodos del electrocardiograma me miró con complicidad. No se preocupe. Aquí nadie entra sin su permiso. Le agradecí con una sonrisa. Me sentía segura por primera vez desde que había subido a ese avión. Aquí había reglas, protocolos, personas cuyo trabajo era cuidarme. Hugo no podía manipular esta situación como había planeado. El electrocardiograma mostró que mi corazón estaba perfectamente bien. Los análisis de sangre también salieron normales. El doctor Alfredo revisó los resultados con expresión satisfecha. Todo está en orden, señora Martínez. No hay indicios de problema cardíaco. Sus síntomas fueron probablemente causados por ansiedad aguda. Es común en situaciones de estrés intenso. Hizo una pausa y me miró con más atención. ¿Hay algo que quiera contarme? La paramédico mencionó que había una situación familiar complicada. Vacilé. ¿Cuánto debía revelar? ¿Quién me creería? Pero Silvia había dicho que había protocolos, que había personas que podían ayudar. Respiré hondo y decidí confiar. Doctor, mi hijo está tratando de quedarse con mi casa y mis ahorros. Preparó documentos legales fraudulentos y planeaba hacerme firmarlos en el avión donde nadie pudiera intervenir. Una azafata se dio cuenta y me alertó. Por eso fingí sentirme mal, para escapar de esa situación. El doctor Alfredo no mostró sorpresa, solo una expresión de comprensión grave. Entiendo. Desafortunadamente no es la primera vez que veo algo así. Tenemos una trabajadora social especializada en casos de abuso de adultos mayores. Con su permiso,
Me gustaría que hablara con ella. Asentí aliviada. Por favor. Necesito ayuda. No sé qué hacer cuando salga de aquí. Mi hijo está afuera esperando y no puedo simplemente irme con él como si nada hubiera pasado. El doctor salió del cubículo y regresó minutos después con una mujer de unos 50 años, cabello corto y expresión seria pero amable. Señora Martínez, soy Lilian Torres, trabajadora social del hospital. El doctor me comentó su situación. ¿Podemos hablar en privado? Asentí y ella corrió la cortina del cubículo asegurándose de que nadie pudiera escucharnos. Se sentó en una silla junto a mi camilla y sacó una libreta. Cuénteme todo desde el principio, dijo con voz tranquilizadora. Y así lo hice. Le conté sobre las visitas cada vez más frecuentes de Hugo, sobre sus preguntas insistentes sobre mis finanzas, sobre la carpeta con los documentos que había dejado en mi casa hace 2 meses. Le conté sobre el viaje, sobre cómo él se había ofrecido a acompañarme de manera inesperada, sobre los papeles que había intentado hacerme firmar en el avión. Le mostré los mensajes arrugados que la azafata me había dado y que había guardado en el bolsillo de mi chaqueta. Lilian tomó notas detalladas, haciendo preguntas específicas cada tanto. ¿Cuánto valen aproximadamente sus bienes?, preguntó en un momento. Mi apartamento vale unos $50,000, tal vez un poco más. Y tengo $23,000 en ahorros, entre el banco y algunos certificados de depósito, respondí. Ella asintió. $73,000. Una suma considerable. ¿Su hijo tiene algún poder legal sobre sus finanzas actualmente? No, dije con firmeza. Nunca le he dado ningún poder. Todo está solo a mi nombre. Eso es bueno, dijo Lilian. Significa que cualquier documento que él tenga preparado no tiene validez a menos que usted lo firme voluntariamente. Pero tenemos que actuar rápido para protegerla. Primero, voy a contactar a la policía para que tomen su declaración. Lo que su hijo intentó hacer podría constituir intento de fraude y abuso financiero de adulto mayor. Segundo, voy a ayudarla a contactar un abogado que pueda poner protecciones legales sobre sus bienes mientras se investiga esto. Y tercero, necesitamos encontrarle un lugar seguro donde quedarse. ¿Tiene familiares o amigos que puedan recibirla? Pensé inmediatamente en Vicente, mi hermano. Mi hermano vive aquí en la ciudad. De hecho, ese era el plan original del viaje, ir a cuidarlo porque se está recuperando de una cirugía. Pero no sé si debería ir allá. Hugo sabe esa dirección. Podría aparecer y causar problemas. Liliana sintió pensativa. Su hermano sabe lo que está pasando. Negué con la cabeza. No he podido llamarlo. Todo ha sucedido tan rápido. Está bien, dijo Lilian. Vamos a llamarlo ahora mismo y explicarle la situación. Si él está dispuesto a recibirla, podemos coordinar con la policía para que haya una orden de alejamiento temporal contra su hijo. Y también puedo contactar a un refugio para adultos mayores en situación de abuso si es necesario. Sacó un teléfono del bolsillo de su chaqueta. ¿Tiene el número de su hermano? Le di el número de Vicente y ella marcó poniéndolo en altavoz. Sonó varias veces antes de que una voz ronca contestara. Hola. Vicente, dije sintiendo que las lágrimas volvían a mis ojos al escuchar su voz. Soy yo, Clotilde. Clotilde, ¿dónde estás? Te estaba esperando en el aeropuerto, pero nunca llegaste. Pensé que habías perdido el vuelo. Su voz sonaba preocupada y confundida. Estoy en el hospital central, dije. Estoy bien, no te asustes. Pero necesito contarte algo grave. Le expliqué todo, el plan de Hugo, los documentos, la azafata que me salvó, el fingimiento en el avión, la hospitalización. Vicente escuchó en silencio y cuando terminé, su voz temblaba de rabia. Ese maldito. Ese desgraciado. ¿Cómo se atreve a hacerle eso a su propia madre? Clotilde, vienes para mi casa ahora mismo. Yo te protejo. Que se atreva Hugo a aparecer aquí, va a ver quién soy yo. Lilian intervino. Señor Vicente, soy Lilian Torres, trabajadora social del hospital. Entiendo su enojo, pero necesitamos manejar esto legalmente. Voy a coordinar con la policía para que levanten un reporte y solicitar una orden de restricción temporal contra Hugo Martínez. Mientras tanto, ¿puede usted garantizar un ambiente seguro para su hermana en su hogar? Por supuesto,
respondió Vicente sin dudar. Mi casa tiene alarma, tengo vecinos atentos, y yo mismo, aunque esté recuperándome de la cirugía, puedo cuidarla. Además, tengo un amigo que es abogado. Lo voy a llamar para que nos asesore. Perfecto, dijo Lilian. Entonces el plan es este. La señora Clotilde se quedará aquí en el hospital bajo observación hasta mañana por la mañana. Esto nos da tiempo para que la policía tome su declaración y procese la orden de restricción. Mañana, cuando salga del hospital, irá directamente a su casa con escolta policial si es necesario. Mientras tanto, nadie más que el personal autorizado puede verla aquí, incluyendo su hijo Hugo. Sentí un peso enorme levantarse de mi pecho. Había un plan. Había protección. No estaba sola. Después de que colgamos con Vicente, Lilian salió del cubículo para hacer las coordinaciones necesarias. Me quedé sola unos minutos, mirando el techo blanco del hospital, procesando todo lo que había pasado. Hace apenas unas horas estaba en mi casa empacando tranquilamente para un viaje que creía simple. Ahora estaba en un hospital, escapando de mi propio hijo, con mi vida completamente trastornada. La cortina se movió y una enfermera entró con una bandeja. Le traje algo de comer, señora. No ha comido nada desde el vuelo y debe tener hambre. Era cierto. No había comido nada en todo el día por los nervios. La bandeja tenía sopa, pan, jugo y gelatina. Comida simple de hospital, pero que en ese momento me pareció un festín. Gracias, dije sinceramente. La enfermera me ayudó a incorporarme en la camilla y colocó una mesita ajustable frente a mí. Mientras comía lentamente, escuché nuevamente la voz de Hugo en el pasillo. Esta vez sonaba más agitado. Llevo horas esperando. Exijo ver a mi madre. Es mi derecho. Una voz femenina respondió con paciencia profesional. Señor Martínez, ya le explicamos que su madre está descansando y ha solicitado no recibir visitas por ahora. Debe respetar su decisión. ¿Su decisión? Ella está confundida. Probablemente le dijeron algo, la manipularon. Soy su hijo, tengo derecho legal. La discusión en el pasillo se intensificaba. La voz de Hugo subía de volumen con cada palabra. No pueden mantenerme alejado de mi propia madre. Esto es ilegal. Voy a llamar a mi abogado. Otra voz masculina, más grave y autoritaria, intervino. Señor, si no se calma y regresa a la sala de espera, voy a tener que pedirle que abandone el hospital. Está alterando a otros pacientes y al personal. Reconocí el tono de un guardia de seguridad. Hugo farfulló algo que no alcancé a escuchar y finalmente sus pasos se alejaron, pesados y furiosos. Me temblaban las manos mientras sostenía la cuchara con la sopa. Esta era la realidad. Mi hijo era capaz de montar un escándalo en un hospital con tal de llegar hasta mí. ¿Qué más sería capaz de hacer? La enfermera que estaba acomodando mis almohadas notó mi expresión. No se preocupe, señora. La seguridad del hospital no va a dejar que nadie la moleste. Además, ya viene en camino la policía para tomar su declaración. Ese hombre va a tener que responder por lo que hizo. Minutos después, Lilian regresó acompañada de 2 oficiales de policía, un hombre mayor de complexión robusta y una mujer joven de expresión seria. Señora Martínez, ellos son los oficiales Ramírez y Castro. Vienen a tomar su declaración sobre el intento de fraude. Los oficiales se acercaron y el hombre sacó una libreta. Señora, entendemos que ha sido un día difícil para usted. Vamos a hacerle algunas preguntas y necesitamos que nos cuente todo con el mayor detalle posible. Les repetí la historia una vez más. Esta vez fue más difícil porque había oficiales de la ley involucrados, porque mis palabras se estaban convirtiendo en evidencia oficial contra mi propio hijo. Cada palabra que decía era como clavar un clavo en el ataúd de nuestra relación. Pero no podía detenerme. Tenía que protegerme. Tenía que hacer lo correcto aunque doliera hasta el alma. Les mostré los mensajes de la azafata. La oficial Castro los fotografió con cuidado. Estos son prueba importante, dijo. Demuestran que había una tercera persona que percibió el peligro y trató de ayudarla. Necesitaremos el testimonio de esta azafata también. ¿Sabe su nombre completo? Andrea, respondí. Solo sé que se llama Andrea y que trabajaba en el vuelo 342 de esta tarde. El oficial Ramírez anotó la información.
La aerolínea nos dará sus datos completos. No se preocupe. ¿Su hijo tiene los documentos que mencionó?, preguntó la oficial Castro. Los tiene en un maletín que lleva consigo, respondí. Una carpeta con papeles legales, un poder notarial y una autorización de venta de mi apartamento. Todo falso porque yo nunca firmé nada, pero los preparó con mi nombre ya puesto en los espacios correspondientes. Solo faltaba mi firma. Los oficiales intercambiaron una mirada significativa. Eso es intento de fraude premeditado, dijo Ramírez. Vamos a necesitar confiscar esos documentos como evidencia. Él está en la sala de espera, informó Lilian. Ha estado tratando de entrar a ver a la señora Martínez, pero el personal no se lo ha permitido. El oficial Ramírez asintió. Vamos a ir a hablar con él ahora. Señora Martínez, usted quiere presentar cargos formales contra su hijo Hugo Martínez por intento de fraude y abuso financiero de adulto mayor. La pregunta cayó sobre mí como un martillo. Presentar cargos significaba hacerlo oficial, llevarlo ante un juez, posiblemente enviarlo a prisión. Era mi hijo. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Pero entonces recordé su cara en el avión cuando revisaba los documentos. Recordé el cálculo frío en sus ojos. Recordé cómo había planeado meticulosamente robarme todo. Recordé que si la azafata no hubiera intervenido, yo habría perdido mi casa, mis ahorros, mi independencia. Habría quedado completamente a su merced. Sí, dije con voz firme aunque las lágrimas rodaban por mis mejillas. Quiero presentar cargos. Lo que intentó hacer fue un crimen y debe responder por ello. Los oficiales salieron del cubículo. Lilian se quedó conmigo, sosteniéndome la mano mientras yo lloraba. Hizo lo correcto, dijo suavemente. Sé que duele, pero tiene que protegerse. El amor de madre no significa permitir que abusen de usted. Tenía razón, pero eso no hacía que doliera menos. Me pregunté cómo había llegado a este punto. ¿En qué momento perdí a mi hijo? ¿O nunca lo tuve realmente? ¿Siempre fue así y yo estaba demasiado ciega de amor maternal para verlo? Desde el pasillo llegaron voces elevadas. Hugo estaba discutiendo con los policías. Esto es ridículo. Solo quería ayudar a mi madre. Esos documentos son para protegerla. La voz del oficial Ramírez respondió con autoridad. Señor Martínez, necesitamos que nos entregue los documentos que lleva en su maletín. Son evidencia en una investigación de intento de fraude. No voy a entregarles nada. Esos son documentos privados. Entonces vamos a tener que confiscar el maletín completo. Puede cooperar voluntariamente o podemos obtener una orden judicial. Hubo un silencio tenso. Luego escuché a Hugo decir con voz derrotada, «Está bien. Aquí están sus malditos documentos. Pero esto es un malentendido enorme. Mi madre está confundida. Alguien la está manipulando en contra mía». Los pasos se alejaron y después de unos minutos, los oficiales regresaron a mi cubículo con la carpeta. La reconocí inmediatamente. El oficial Ramírez la abrió y comenzó a fotografiar cada página con su teléfono. «Señora, ¿puede confirmar que estos son los documentos que su hijo intentó hacerle firmar?», preguntó mostrándome los papeles. Los miré sintiendo náuseas. Ahí estaba todo. El poder notarial con espacios en blanco para mi firma, la autorización de venta con el precio ridículo de $35,000, incluso había documentos adicionales que no había visto antes. Uno era una declaración donde supuestamente yo reconocía tener problemas de memoria y nombraba a Hugo como mi tutor legal. Otro era una orden para cerrar mis cuentas bancarias y transferir los fondos a una cuenta conjunta. Sí, dije con voz quebrada. Esos son. Hay más de los que vi en el avión. Él tenía todo planeado hasta el último detalle. La oficial Castro negó con la cabeza con expresión de disgusto. Hemos visto muchos casos de abuso de ancianos, pero este es particularmente elaborado. Su hijo no actuó por impulso. Esto requirió planificación, preparación legal, quizás hasta cómplices. ¿Cómplices?, pregunté sorprendida. ¿Quiénes? Esta empresa compradora, Inmobiliaria Progreso S.A., señaló el oficial Ramírez. Apostaría que su hijo tiene participación en ella o es un testaferro. Y este abogado que supuestamente notarizaría los documentos al aterrizar. Necesitaremos investigar a todas estas personas.
Esto podría ser parte de una red más grande de fraude contra adultos mayores. La idea de que Hugo estuviera trabajando con otras personas, de que esto fuera parte de algo más grande, me hizo sentir aún peor. ¿Qué va a pasar ahora?, pregunté. El oficial Ramírez cerró la carpeta. Vamos a llevar estos documentos como evidencia. Su hijo quedará bajo arresto preventivo hasta que un juez determine si proceden los cargos. Dado que usted presentó la denuncia formal, hay suficientes elementos para retenerlo al menos 24 horas. En ese tiempo, un juez evaluará el caso y decidirá si procede una orden de restricción permanente y si el caso va a juicio. Asentí procesando la información. Mi hijo iba a pasar la noche en una celda por intentar robarme. Lilian intervino. Oficiales, ¿pueden asegurarse de que la señora Martínez tenga protección cuando salga del hospital mañana? Me preocupa que si Hugo sale bajo fianza o tiene cómplices, puedan intentar intimidarla para que retire los cargos. La oficial Castro asintió. Vamos a coordinar con la trabajadora social para proporcionar escolta policial cuando sea dada de alta. También recomendamos que no regrese a su domicilio habitual por unos días. Su hijo conoce esa dirección y podría aparecer allí. Ya coordinamos que se quede con su hermano Vicente, explicó Lilian. Él vive en otra parte de la ciudad y está dispuesto a recibirla. Los oficiales parecieron satisfechos con el arreglo. Después de tomar algunas fotos más y hacerme firmar mi declaración oficial, se despidieron. Estaremos en contacto, señora Martínez. Si recuerda algún detalle adicional o si alguien la contacta para presionarla, llámenos inmediatamente. Me dieron una tarjeta con sus números. Cuando finalmente se fueron todos y me quedé sola en el cubículo, el agotamiento me golpeó como una ola. Era entrada la noche. Por la ventana pequeña del cubículo podía ver que ya estaba oscuro afuera. Había pasado un día entero desde que salí de mi casa esa mañana llena de inocencia, pensando que iba a un simple viaje para cuidar a mi hermano. En cambio, había descubierto una traición devastadora, había tenido que actuar y fingir para salvar mi patrimonio, había involucrado a la policía contra mi propio hijo. Una enfermera diferente entró empujando una cama con ruedas. Señora Martínez, la vamos a trasladar a una habitación privada para que pueda descansar más cómoda. El doctor Alfredo autorizó que se quede hospitalizada esta noche bajo observación. Me ayudó a pasar de la camilla de urgencias a la cama más cómoda. El movimiento por los pasillos del hospital fue extrañamente tranquilizador. Había actividad, personas trabajando, vida normal continuando a pesar de mi drama personal. La habitación era pequeña pero acogedora. Tenía una cama, una silla para visitantes, un baño privado y una ventana que daba a las luces de la ciudad. La enfermera me ayudó a ponerme una bata de hospital y a acomodarme en la cama. ¿Necesita algo para dormir? ¿Algo para la ansiedad?, preguntó amablemente. Negué con la cabeza. Solo quiero descansar. Ella asintió comprensiva. Si necesita cualquier cosa, el botón de llamada está aquí. Estaré revisándola cada 2 horas. Apagó la luz principal dejando solo una lamparilla suave y salió cerrando la puerta. Me quedé mirando el techo en la penumbra, escuchando los sonidos del hospital, pasos en el pasillo, voces lejanas, el pitido ocasional de alguna máquina. Mi mente no podía detenerse. Repasaba una y otra vez los eventos del día, buscando señales que había ignorado, momentos en los que debía haber visto la verdad sobre Hugo. ¿Cuándo exactamente se había convertido en alguien capaz de traicionarme así? ¿O siempre había sido así y yo simplemente no quise verlo? Recordé cuando era niño. Hugo siempre fue el más ambicioso de mis hijos. Mientras otros niños compartían sus juguetes, él los guardaba celosamente. Mientras otros ayudaban sin esperar nada a cambio, él siempre preguntaba qué iba a recibir. Su padre lo veía como determinación, como el instinto de un futuro hombre de negocios exitoso. Yo lo veía como mi hijo y amaba cada parte de él, incluso las difíciles. Pero ahora, acostada en esta cama de hospital, me preguntaba si ese amor ciego me había impedido ver quién era realmente. El teléfono de la habitación sonó sobresaltándome. Miré el reloj en la pared. Eran casi las 9 de la noche. ¿Quién llamaría a esta hora? Dudé un momento antes de contestar. «Hola», dije con voz cautelosa. «Clotilde, soy yo, Vicente». Sentí un alivio inmenso al escuchar la voz de mi hermano. «Vicente, ¿cómo conseguiste este número?»
Llamé a la recepción del hospital y les expliqué que era tu hermano. Me pasaron a tu habitación. ¿Cómo estás? ¿Te están tratando bien? Estoy bien, respondí sintiendo que las lágrimas volvían. Cansada, confundida, con el corazón roto, pero físicamente estoy bien. Vicente suspiró del otro lado de la línea. No puedo creer que Hugo te haya hecho esto. Siempre supe que era ambicioso, pero nunca pensé que llegaría tan lejos. Escucha, hablé con mi amigo Luis, el abogado. Mañana temprano va a venir al hospital para hablar contigo. Él se especializa en derecho de familia y protección de adultos mayores. Va a ayudarte a asegurar tus bienes y a manejar todo el proceso legal contra Hugo. Gracias, Vicente, dije con voz quebrada. No sé qué haría sin ti. Me siento tan estúpida por no haberme dado cuenta antes, por haber confiado ciegamente en Hugo. No eres estúpida, dijo Vicente con firmeza. Eres una madre que amaba a su hijo y confiaba en él. Eso no te hace estúpida, te hace humana. Hugo es quien debería sentirse avergonzado, no tú. Él traicionó esa confianza, él rompió ese vínculo sagrado entre madre e hijo. Hablamos unos minutos más. Vicente me contó que su recuperación de la cirugía iba bien, que había preparado el cuarto de huéspedes para mí, que su vecina Rosaura se había ofrecido a ayudar con lo que necesitáramos. Era extraño cómo en medio de esta tragedia había encontrado bondad en extraños. La azafata Andrea que me alertó del peligro, la paramédico Silvia que me creyó, la trabajadora social Lilian que me guió, y ahora mi hermano y sus amigos dispuestos a protegerme. Después de colgar con Vicente, intenté dormir pero el sueño no llegaba. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de Hugo, su expresión calculadora cuando revisaba los documentos en el avión. Me pregunté qué estaría pensando ahora, encerrado en una celda policial. ¿Estaría arrepentido? ¿O estaría furioso conmigo por haberlo denunciado? ¿Seguiría creyendo que lo que hizo estaba justificado, que tenía derecho a mi dinero simplemente por ser mi hijo? La puerta se abrió suavemente y entró la enfermera para su revisión. Me tomó la presión y la temperatura. Todo bien, anunció con una sonrisa. Trate de descansar, señora. Mañana será otro día difícil pero importante. Tenía razón. Mañana tendría que enfrentar todo, hablar con el abogado, coordinar con la policía, salir del hospital protegida como si fuera una criminal cuando en realidad yo era la víctima. Finalmente, cerca de la medianoche, el agotamiento venció a mi mente inquieta y caí en un sueño profundo pero lleno de pesadillas. Soñé que estaba firmando papeles sin poder detenerme, que mi casa desaparecía, que Hugo sonreía mientras yo perdía todo. Me desperté varias veces sudando, con el corazón acelerado, hasta que el amanecer comenzó a filtrarse por la ventana. A las 7 de la mañana, una enfermera diferente entró con el desayuno y medicamentos de rutina. Buenos días, señora Martínez. ¿Cómo amaneció? Mejor. Mentí. No tenía sentido explicarle mis pesadillas. Comí el desayuno mecánicamente. Avena, fruta, café aguado. La comida no tenía sabor, pero mi cuerpo necesitaba la energía para lo que vendría. A las 8:30, Lilian llegó acompañada de un hombre alto de unos 60 años con traje gris y maletín profesional. Señora Martínez, él es Luis Mendoza, el abogado amigo de su hermano Vicente. El hombre se acercó y me estrechó la mano con firmeza. Es un placer conocerla, aunque lamento las circunstancias. Vicente me puso al tanto de la situación. Estoy aquí para ayudarla a proteger sus derechos y su patrimonio. Nos sentamos, él en la silla de visitantes y Lilian de pie cerca de la puerta. Luis sacó papeles de su maletín. He preparado algunos documentos urgentes. Primero, una orden de congelamiento de todas sus cuentas bancarias para que nadie más que usted pueda acceder a ellas. Segundo, un documento revocando cualquier poder o autorización que pudiera haberse otorgado en el pasado, aunque usted dice que nunca firmó nada. Es una precaución. Tercero, una declaración de su capacidad mental plena, certificada por el doctor que la atendió ayer, para contrarrestar cualquier argumento futuro de que estaba confundida o incapacitada. Revisé cada documento cuidadosamente. Luis explicaba cada cláusula con paciencia. También recomiendo que cambie las cerraduras de su apartamento en cuanto sea posible. No sabemos si su hijo tiene llaves o copias. Tenía razón. Hugo tenía una copia de las llaves de mi casa, me la había pedido hace años por emergencias.
Ahora entendía que probablemente había planeado usarlas para entrar cuando yo no estuviera, revisar mis papeles, buscar información sobre mis finanzas. Firmé todos los documentos con mano temblorosa pero determinada. Cada firma era un acto de protección, una muralla que construía entre yo y la traición de mi hijo. Luis guardó los papeles en su maletín. Estos documentos los voy a presentar hoy mismo. Para mañana, sus cuentas estarán completamente protegidas. Ahora, sobre el proceso penal contra su hijo. La fiscalía decidirá si procede llevarlo a juicio. Usted tendrá que testificar si eso sucede. ¿Está preparada para ello? Miré al abogado Luis directamente a los ojos. Sí, dije con voz firme. Estoy preparada. Lo que Hugo intentó hacer fue un crimen y debe enfrentar las consecuencias. Ya no soy la madre ciega que era hace 2 días. Ahora veo la verdad y tengo que protegerme, aunque eso signifique testificar contra mi propio hijo. Luis asintió con aprobación. Esa fortaleza es exactamente lo que necesita. Muchas madres en su situación se echan atrás por culpa o por miedo. Usted está haciendo lo correcto. A las 10 de la mañana llegó el doctor Alfredo para darme el alta médica. Todos sus estudios salieron perfectamente, señora Martínez. Está completamente sana. Puede irse a casa, o mejor dicho, a casa de su hermano. Firmé los papeles del alta mientras Lilian coordinaba con la policía la escolta que me llevaría a casa de Vicente. Me cambié a mi ropa del día anterior, que alguien había lavado y planchado durante la noche. Era un detalle pequeño pero significativo de la humanidad que había encontrado en este hospital. 2 oficiales llegaron para escoltarme. Uno de ellos era el oficial Ramírez de ayer. Buenos días, señora Martínez. Vamos a llevarla a la dirección de su hermano de manera segura. Su hijo Hugo fue liberado bajo fianza esta mañana temprano, pero tiene orden de restricción. No puede acercarse a usted a menos de 200 metros. Si lo hace, será arrestado inmediatamente. La noticia de que Hugo estaba libre me produjo un escalofrío, pero la orden de restricción me daba algo de tranquilidad. Salimos del hospital por una entrada lateral para evitar cualquier encuentro no deseado. El patrullero me esperaba con las puertas abiertas. Lilian me acompañó hasta el auto y me abrazó antes de despedirse. Usted es más fuerte de lo que cree, señora Clotilde. Lo que hizo requirió un coraje inmenso. Cuídese mucho y si necesita cualquier cosa, aquí está mi tarjeta. Le agradecí con lágrimas en los ojos. Esta mujer había sido un ángel en el momento más oscuro de mi vida. El trayecto a casa de Vicente duró 20 minutos. Durante el camino, miré por la ventanilla la ciudad donde había vivido tantos años, las calles que conocía, la vida normal de la gente que pasaba sin saber el drama que yo acababa de vivir. Todo parecía igual, pero yo había cambiado. Ya no era la misma mujer que había subido a ese avión hace 2 días confiada e inocente. Ahora era alguien que había mirado a los ojos la traición y había sobrevivido. Vicente me esperaba en la puerta de su casa apoyado en un bastón debido a su cirugía. Cuando me vio bajar del patrullero, sus ojos se llenaron de lágrimas. Nos abrazamos en silencio durante largos minutos. No hacían falta palabras. Él entendía mi dolor, mi confusión, mi corazón roto. Los oficiales verificaron la casa, se aseguraron de que las cerraduras fueran seguras y nos dieron sus números de contacto directo antes de irse. Dentro de la casa, Vicente me mostró el cuarto que había preparado para mí. Era acogedor, con una cama cómoda, cortinas suaves y un jarrón con flores frescas sobre la mesita de noche. Rosaura, mi vecina, trajo las flores esta mañana cuando le conté lo que pasó, explicó Vicente. Dice que cuando te sientas con ánimo, le gustaría conocerte y ofrecerte su amistad. Me conmovió la generosidad de esta mujer que ni siquiera me conocía. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad legal. El abogado Luis trabajó incansablemente protegiendo mis bienes. Cambié las cerraduras de mi apartamento con ayuda de Vicente. Presenté declaraciones adicionales en la fiscalía. La azafata Andrea también dio su testimonio, describiendo la conversación que había escuchado entre Hugo y sus cómplices en el aeropuerto. Su valentía al intervenir fue reconocida oficialmente. Una semana después del incidente, recibí una carta. Era de Hugo. Vicente quería romperla sin que yo la leyera, pero necesitaba saber qué decía. La abrí con manos temblorosas. La carta era larga,
llena de excusas y justificaciones. Decía que solo había querido ayudarme, que yo no entendía las complejidades financieras, que había actuado pensando en mi bienestar. Ni una sola vez decía lo siento. Ni una sola vez reconocía el daño que me había causado. Doblé la carta y la guardé en un cajón. Era evidencia adicional de su incapacidad para asumir responsabilidad. El caso de Hugo fue a juicio 3 meses después. Yo testifico con voz clara y firme. Conté toda la verdad, la manipulación, los documentos fraudulentos, el plan elaborado para despojarme de todo. La azafata Andrea también testificó, y su testimonio fue crucial. El juez escuchó todo con expresión grave y finalmente sentenció a Hugo a 2 años de libertad condicional, trabajo comunitario y la orden de no contactarme por 5 años. También tuvo que pagar una multa considerable. No fue prisión, pero fue justicia. Ahora, casi un año después, vivo tranquila en mi apartamento con cerraduras nuevas y sistemas de seguridad que Vicente instaló. Mis $23,000 siguen seguros en el banco, protegidos con claves nuevas que solo yo conozco. Mi casa de $50,000 está solo a mi nombre con protecciones legales adicionales. Sigo siendo independiente, sigo siendo dueña de mi vida. He aprendido lecciones dolorosas pero necesarias. Aprendí que el amor de madre no significa ser ciega ante las fallas de los hijos. Aprendí que protegerse no es egoísmo, sino supervivencia. Aprendí que la bondad puede venir de extraños en los momentos más oscuros. La azafata Andrea y yo nos escribimos ocasionalmente. Ella me salvó con su valentía y nunca lo olvidaré. ¿Extraño a Hugo? Extraño al hijo que creí tener, al niño que amé, al hombre que esperaba que fuera. Pero no extraño al extraño capaz de traicionarme por dinero. He hecho las paces con esa pérdida. Algunos lazos, cuando se rompen, no pueden repararse. Y está bien. A veces soltar es el acto de amor propio más importante que podemos hacer. Vicente y yo nos hemos vuelto más cercanos. Rosaura, su vecina, se convirtió en una amiga querida. He descubierto que la familia no siempre es la que nace contigo, sino la que elige quedarse a tu lado cuando todo se derrumba. Estas personas, estos ángeles en forma humana, me demostraron que la bondad existe incluso en los momentos más oscuros. Cuando viajo en avión ahora, siempre busco a las azafatas con ojos atentos. Me pregunto cuántas otras personas están siendo protegidas por su vigilancia silenciosa. Y cuando veo a señoras mayores viajando solas, me acerco y les ofrezco una sonrisa, una conversación, una presencia. Porque aprendí que en este mundo, todos necesitamos ángeles guardianes. Y a veces, esos ángeles somos nosotros. Mi historia terminó bien gracias a la valentía de una mujer que decidió no quedarse callada cuando vio injusticia. Gracias a Andrea, conservé mi independencia, mi dignidad y mi futuro. Esta es mi verdad. A los 69 años aprendí que nunca es tarde para ser valiente, para defenderse, para decir no incluso a quienes creíamos que nos amaban. Y esa lección, aunque dolorosa, me hizo más fuerte de lo que jamás imaginé que podría ser.